Hola, bienvenidos a la 10ª clase de Teoría de la Computación. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es estudiar varios casos de problemas o lenguajes NP completos, en particular el problema de cubrimiento por vértices, el problema de camino hamiltoniano y el problema de subset sum. Entonces empecemos por hacer un pequeño repaso de temas que ya estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces empecemos por repasar. Bueno, primero la clase P era la clase de los lenguajes que se podían decidir en tiempo polinomial, o sea, A es decidible por una máquina de Turing en tiempo polinomial. Después, por otro lado, NP era el conjunto de todos aquellos lenguajes que se podían decidir en tiempo polinomial por una máquina de Turing no determinística. O sea, NP es el conjunto de todos aquellos lenguajes tales que existe una máquina de Turing no determinística que decide el lenguaje A en tiempo polinomial. En realidad esta no era la definición de la clase NP. La definición de la clase NP era que un lenguaje estaba en la clase NP si existía un verificador polinomial para ese lenguaje, pero habíamos demostrado que esta era una manera equivalente de caracterizar a los lenguajes que estaban en la clase NP. Entonces eso por un lado. Además habíamos visto la definición de reducción polinomial. Entonces la idea es que decíamos, o sea, dados dos lenguajes A y B arbitrarios, decimos que A se reduce polinomialmente a B, y eso lo escribimos así. Si solo si existe una función que recibe cadenas del alfabeto y doble cadenas del alfabeto computable en tiempo polinomial. O sea, esta función f tiene que ser computable y además se tiene que poder computar en tiempo polinomial. Tal que para toda palabra W, la palabra W está en el lenguaje A si solo si f de W está en el lenguaje B. Esta era la definición de que A se reduce polinomialmente a B. Bueno, y sabíamos que si B se podía resolver en tiempo polinomial, se podía decidir en tiempo polinomial, o sea, si B estaba en la clase P y A se reducía polinomialmente a B, entonces A también estaba en la clase P, o sea, A también se podía decidir en tiempo polinomial. Y después habíamos visto la definición de problema NP completo. Los problemas NP completos, o sea, los lenguajes NP completos, eran un subconjunto de los lenguajes que están en la clase NP, que son aquellos lenguajes de la clase NP tal que todo otro problema de la clase NP se reduce polinomialmente a dicho problema. O sea, un lenguaje A es NP completo si cumplía dos condiciones. Primero, A tiene que pertenecer a la clase NP. Y segundo, para todo otro lenguaje B que pertenezca a la clase NP, B se reduce polinomialmente a A. Bueno, en la clase pasada habíamos visto un ejemplo de un lenguaje NP completo, que era el problema de satisfactibilidad proposicional. Y bueno, habíamos mencionado también que el problema de 3SAT era NP completo. Ahora voy a recordar cómo es el problema de 3SAT y enunciar ese teorema. Para definir el lenguaje 3SAT teníamos que definir que eran las fórmulas en forma forma normal conjuntiva, tres formas normal conjuntiva, perdón, que me trae. Entonces decimos que dada una fórmula proposicional, o sea, una fórmula phi que incluye variables y los conectivos lógicos negación, conjunción y disyunción, o sea, estos conectivos lógicos.
decimos que phi está en 3 forma normal conjuntiva, si phi es de la forma, o sea, no todas las fórmulas que uno puede formar usando los conectivos lógicos, el AND, el OR y el NOT, digamos, van a estar en 3 forma normal conjuntiva. Para que esté en forma normal conjuntiva, la forma tiene que tener esta pinta. Tiene que ser una disyunción de 3 literales y después esto hacerle el AND con otra fórmula que es de esta forma, y así uno tiene un montón de fórmulas conectadas con el AND hasta la última. Cada una de estas subfórmulas se llaman cláusulas. O sea, esta fórmula tiene n cláusulas. Cada cláusula consta de 3 literales. O sea, esto es un literal. Cada uno de estos es un literal. O sea, esta fórmula tiene 3n literales, 3 por n literales. Y cada literal puede ser una variable x o una variable negada. Que en lugar de anotarla así como not x, la anotamos directamente así, x con una rayita arriba, barra x, digamos. Bueno, entonces esta era la definición de que una fórmula esté en 3 forma normal conjuntiva. Esta es una definición puramente sintáctica, solamente habla de la forma que tiene la fórmula. Y habíamos definido el problema 3SAT como el lenguaje que constaba de las fórmulas que están en 3 forma normal conjuntiva. En realidad, técnicamente hablando, teníamos no fórmulas sino codificaciones de fórmulas. O sea, tenemos codificaciones de fórmulas tales que phi es una fórmula en 3 forma normal conjuntiva, que es satisfactible. Que sea satisfactible, recuerden que significaba que existe una asignación de variables que la hace verdadera. O sea, esto es decir, existe una manera de darle valores booleanos a las variables que hace verdadera a la fórmula. Entonces este era el lenguaje 3SAT. Bueno, y algo que habíamos visto en la clase pasada era el teorema de Cook-Levin, que lo voy a enunciar. Ya la vez pasada lo demostramos, ahora vamos solamente a recordar el enunciado. Que dice que 3SAT es NP completo. Esto significa que, como ya dijimos antes, que por definición de qué significa que sea NP completo, significa que 3SAT está en la clase NP. Y además, todo problema de la clase NP se reduce polinomialmente a 3SAT. O sea que de alguna manera 3SAT es un problema NP y en algún sentido es el problema más difícil de la clase NP, el problema más difícil que uno puede encontrar en la clase NP, porque cualquier otro problema de la clase NP se reduce a este. O sea que si uno tuviera un algoritmo para resolver polinomialmente 3SAT, también podría resolver polinomialmente cualquier otro problema de la clase NP. O sea que 3SAT es un problema que está en la clase NP y de alguna forma es el más difícil de la clase. Puede haber varios que sean igualmente difíciles, pero es un problema difícil de la clase NP.
Bueno, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de otro lenguaje NP completo, que es el problema de cubrimiento por vértices. Pasemos a ver eso. Pasemos al problema de cubrimiento por vértices. Bueno, la idea va a ser que en un grafo no dirigido, o sea, en un grafo cuyas aristas no tienen orientación, sino que no son flechas, sino que son simplemente líneas que conectan nodos, o sea, en un grafo no dirigido, que es un cubrimiento por vértices. Un cubrimiento por vértices lo vamos a abreviar como cubrimiento, simplemente porque en la clase de hoy solo vamos a trabajar con cubrimientos por vértices. Entonces un cubrimiento es un conjunto, un subconjunto del conjunto de vértices del vértice del grafo, ¿no? Tal que todas las aristas tocan al menos un vértice del conjunto. ¿Está bien? Inciden, podría decir uno, al menos un vértice del conjunto. Por ejemplo, no sé si tenemos este grafo. En este grafo uno puede encontrar un cubrimiento. Por ejemplo, bueno, voy a decir una pavada, ¿no? Primero, que es que si uno elige todos los vértices del grafo, elegir el conjunto de todos los vértices del grafo es un subconjunto del conjunto de vértices del grafo, y todas las aristas del grafo tocan al menos un vértice del conjunto. O sea que esto que yo marqué acá es un cubrimiento. ¿Está bien? Pero bueno, en este mismo grafo uno puede encontrar cubrimientos que usen menos vértices. Por ejemplo, bueno, no sé, vamos a hacer así. Acá elegí 4 vértices, y estos vértices, todas las aristas del grafo tocan algunos de estos vértices. O sea, por ejemplo, esta arista toca estos dos vértices, esta arista toca este vértice, 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 esta arista toca estos dos, y esta arista toca este vértice. Entonces, este grafo tiene un cubrimiento por 4 vértices. ¿Saben? Porque si yo puedo elegir 4 vértices del grafo que cubran todas las aristas, como en este caso, por ejemplo. También tiene un cubrimiento por 5 vértices, porque si yo le agrego un vértice más, también sigue cubriendo todas las aristas. Y también tiene un cubrimiento por 6 vértices, porque si le agrego todos los vértices, también sigue cubriendo todas las aristas. Pero en particular tiene un cubrimiento por 4 vértices. Y así podemos definir el problema de cubrimiento por vértices. Es un lenguaje que consta de todos los grafos acompañados de un número, tal que el grafo tiene un cubrimiento por esa cantidad de vértices. O sea, Vertex Core va a ser un lenguaje que va a constar de codificaciones de grafos acompañadas de un número k, digamos, número entero mayor que 0, digamos, mayor o igual que 0. Y un grafo acompañado de un número va a estar en este conjunto si solo si G es un grafo no dirigido que tiene un cubrimiento
por k vértices. Entonces, por ejemplo, una observación que uno puede hacer es que el problema vertex cover está en la clase NP. ¿Qué significa que vertex cover está en NP? Bueno, como ya dijimos, por la definición de qué significa que un lenguaje está en NP, significa que uno puede definir un verificador polinomial para este lenguaje. O dicho de otra manera, o una manera alternativa de decir que un lenguaje está en NP, es decir que existe una máquina de Turing no determinística que decide en tiempo polinomial si una cadena está o no está en este lenguaje. Bueno, ¿cómo demostraríamos que vertex cover está en NP? Yo ahora la demostración no la voy a escribir, la voy a mencionar rápidamente, después les queda como ejercicio escribirla bien. Por ejemplo, un verificador polinomial para vertex cover recibiría como certificado un conjunto de vértices y verificaría, el verificador lo que haría es verificar que ese conjunto de vértices conste de k vértices, que son k vértices del grafo, y además que cubren todas las aristas. Y eso se puede hacer en tiempo polinomial, porque verificar si un conjunto de vértices es un cubrimiento del grafo es simplemente recorrer todas las aristas y ver que para cada arista haya al menos un vértice en ese cubrimiento que uno tiene como certificado. Entonces un certificado en este caso es simplemente un conjunto de vértices. Bueno, así tenemos que el vertex cover está en NP. Bueno, pero no solo eso, también este problema es un problema de NP completo. Eso ahora lo vamos a ver, es un poquito más difícil. Entonces vamos a pasar una hoja limpia, lo poner como teorema, que el problema de vertex cover, cubrimiento por vértices, es un lenguaje NP completo. Pues para demostrar esto, bueno, ¿qué caminos podríamos usar para tratar de demostrar esto? Bueno, primero, la definición de que un lenguaje es NP completo dice que el lenguaje tiene que ser NP, y además dice que todo otro lenguaje NP se tiene que reducir a vertex cover. Entonces, observemos primero que ya comentamos, ya mencionamos en la observación anterior que vertex cover es NP. Lo que faltaría ver es que todo lenguaje NP se reduce polinomialmente a vertex cover. Bueno, demostrar esto en general no es fácil, y menos aún hacerlo por definición. O sea, si yo lo que trato de hacer ahora es decir, bueno, sea o consideremos un lenguaje NP arbitrario y reduzcámoslo polinomialmente a vertex cover. Bueno, eso puede ser muy difícil. Ya la vez pasada, cuando demostramos el teorema de Cook-Levin, hicimos algo así y vimos que era algo relativamente complicado. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de mostrar esto por definición, no vamos a demostrarlo por definición. Lo que vamos a hacer es, vamos a reducir un problema que ya conozcamos, que sea NP completo, al problema de vertex cover. O sea, en lugar de demostrarlo por definición, vamos a reducir 3SAT a vertex cover polinomialmente. O sea, vamos a demostrar que 3SAT se reduce polinomialmente a vertex cover. Bueno, ¿y por qué eso nos sirve? Porque ahora, si yo tengo un lenguaje NP arbitrario, por
por ejemplo, si A es un lenguaje NP arbitrario, yo ya sé que A se reduce polinomialmente a 3SAT, porque 3SAT es NP completo. ¿Está bien? Justamente que 3SAT sea NP completo significa que todo el lenguaje NP se reduce a él. Bueno, entonces por transitividad de esta relación de reducción polinomial, vamos a tener que, si como A se reduce polinomialmente a 3SAT, si nosotros logramos demostrar que 3SAT se reduce polinomialmente a vertex cover, entonces vamos también a tener que A se reduce polinomialmente a vertex cover. Entonces, como esto ya lo tenemos, lo que nos falta es ver esto de acá. O sea, ver que 3SAT se reduce polinomialmente a vertex cover. ¿Por qué pusimos 3SAT acá? Bueno, porque es un lenguaje que conocemos y sabemos que es NP completo. Acá, en lugar de 3SAT, podemos poner cualquier otro lenguaje NP completo que nos sirva. Pero por ahora no conocemos muchos lenguajes NP completos, conocemos 3SAT. Conocemos SAT, y la otra vez mencionamos también que el problema de click también era NP completo. Pero, bueno, en conclusión lo que vamos a hacer es, para probar que un lenguaje es NP completo, vamos a reducir un problema que ya conozcamos y que ya sepamos que es NP completo al problema en cuestión. Entonces veamos eso. Todo esto de acá arriba es la estrategia, ¿no? Como la idea de lo que vamos a hacer. No forma parte formal de la demostración, es simplemente un comentario que estoy incrustando ahí en el medio. Entonces veamos ahora que 3SAT se reduce polinomialmente a vertex cover. ¿Qué significa eso? Lo que vamos a tener que hacer es construir una función llamémosla f, que sea computable en tiempo polinomial, tal que si yo tengo una fórmula en 3 forma normal conjuntiva que está en el lenguaje 3SAT y le aplico la función f, entonces obtengo un grafo y un número que está en este lenguaje vertex cover, o sea, un grafo que tiene un cubrimiento por esa cantidad de vértices, ¿está bien? Y eso va a ser un sí solo sí, o sea, tal que una fórmula phi, o su codificación mejor dicho, está en el lenguaje 3SAT, si solo sí, f de la fórmula nos da un grafo y un número tales que el grafo y el número están en el lenguaje vertex cover. O sea, si el grafo G tiene un cubrimiento por k vértices. O sea, dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es, para cada fórmula en 3 forma normal conjuntiva, queremos construir un grafo y un número de tal modo que esta construcción tiene que ser para cualquier fórmula arbitraria, ¿está bien? Porque es una función que dada cualquier fórmula la transforma en un grafo. Pero lo que es importante es que la fórmula phi, para cada fórmula vamos a poner el nombre phi, de tal modo que phi es satisfactible, es decir, phi tiene hay una asignación de variables que hace verdadera a phi, que es satisfactible si solo si g tiene un cubrimiento por k vértices. Está bien, y algo que acá por ahí aclaro un poquito mejor es que cuando digo queremos construir un grafo G de un número K, bueno, toda esta construcción que hagamos tiene que ser una construcción que se pueda hacer en tiempo polinomial, porque esta función f tiene que ser computable en tiempo polinomial. Entonces, bueno, acá llegamos al corazón del problema de alguna manera. Lo que queremos hacer es esto. Si logramos hacer esto, vamos a
por el razonamiento que acabamos de hacer, vamos a haber probado que vertex cover es un problema NP completo. Bueno, y esto en general requiere cierto ingenio, o sea, no es algo obvio para nada, pero de nuevo, la idea es esta, es encontrar una traducción de alguna manera que a cada fórmula le asocie un grafo y de tal manera que la fórmula sea satisfactible si solo si el grafo tiene un cubrimiento por cada vértice. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, supongamos que phi es una fórmula que tiene cláusulas, perdón, A1, B1, C1 y A2 o B2 o C2, así, y AN o BN o CN. Bueno, le voy a poner K a la cantidad de cláusulas. Entonces, supongamos que es una fórmula que tiene K cláusulas. Y además, supongamos que phi involucra un cierto número de variables, digamos L variables, x1, x2, así hasta xl. Cuando digo que la fórmula involucra variables, quiere decir que estas variables pueden aparecer, por ejemplo, la variable x1 puede aparecer muchas veces en muchas cláusulas. Está bien, a mí me interesa simplemente el conjunto de todas las variables que aparecen en la fórmula. Y supongamos que son L variables. Entonces, dada una fórmula de esta pinta, vamos a construir un grafo que va a tener L más 3K vértices. Es decir, por cada variable vamos a tener un vértice del grafo y por cada cláusula vamos a tener 3 vértices en el grafo. Perdón, 2L más 3K vértices. Es decir, por cada variable vamos a tener 2 vértices en el grafo y por cada cláusula vamos a tener 3 vértices en el grafo. Está bien, o sea, cada variable, a cada variable x sub i, digamos, donde acá i es un número que varía entre 1 y l, le asociamos 2 vértices en el grafo. Y esos vértices nos vamos a imaginar que un vértice está asociado a la variable x sub i y el otro vértice está asociado a la negación de la variable x sub i. Y estos dos vértices además los vamos a conectar. Y por otro lado, a cada cláusula cada cláusula es de esta forma, A o B o C. Con A sub i, B sub i, C sub i. Donde ahora I es un número entre 1 y K, porque hay K cláusulas. Le vamos a asociar 3 vértices en el grafo. Que van a estar formando un triangulito, o sea, van a estar todos conectados con todos. O sea, vamos a tener un triangulito así, donde un vértice nos lo vamos a imaginarnos que está asociado al literal A sub i, el otro vértice al literal B sub i y el otro vértice al literal C sub i. ¿Está bien? Bueno, y además o sea, ahora igual vamos a hacer un ejemplito y para ahí va a quedar más claro, pero la idea es que hasta ahora el grafo va a ser algo así. Si yo tengo L variables, voy a tener un montón de palitos así,
que esto está asociado a x sub 1 y a la negación de x sub 1, esto está asociado a x sub 2 y esto a la negación de x sub 2, esto está asociado a x sub 3 y esto es la negación de x sub 3, y así hasta x sub l y esto es la negación de x sub l, que son todas las variables que hay en la fórmula. Y además, para cada cláusula vamos a tener un triangulitos así. Y vamos a tener k triangulitos, uno por cada cláusula. Vamos a tener A1, B1, C1, A2, B2, C2 y AK, BK, CK. Bueno, y ahora falta hacer algo más para terminar de construir el grafo. Lo que falta es que cuando tengamos que un literal, cada uno de estos literales lo vamos a unir con la correspondiente variable. Por ejemplo, si este literal fuera x2, lo vamos a unir con este vértice. Y si fuera x3, lo uniríamos con este vértice. Y si fuera la negación de x3, lo uniremos con este otro vértice. Entonces, además, vamos a agregar eso. Además, conectamos cada vértice de cada cláusula, o sea, el triangulito de cada cláusula, si quieren ser más precisos, con el vértice de la variable correspondiente. Afirmada o negada. Bien, vamos a hacer un ejemplo. A ver si tengo un ejemplo por acá a mano. Si la fórmula phi es x1 o x1 o no x2, no, perdón, x2 y x1 o sea, no x1 o no x2 o no x2 y no x1 o x2 o x2. Bueno, esta es una fórmula que tiene dos variables, o sea que L es igual a 2 y tiene tres cláusulas, o sea que K es igual a 3. Si armamos el grafo nos va a quedar algo así. Primero, para cada una de las dos variables vamos a tener dos vértices. Vamos a tener acá x1 y la negación de x1 y los vamos a unir. Y por otro lado vamos a tener acá x2 y la negación de x2 y los vamos a unir. Y después vamos a tener las tres cláusulas, cada una de las cuales va a ser un triangulito en el grafo. Vamos a tener acá un triangulito que va a estar asociado a x1, x1, x2. Vamos a tener acá otro triangulito que va a estar asociado a no x1, no x2, no x2. Y acá otro triangulito que va a estar asociado a los vértices, van a corresponder con los literales no x1, x2, x2. Bueno, este es el grafo entero. Bueno, todavía no, porque además hay que conectar cada vértice de cada triángulo con el correspondiente vértice de la variable. O sea que esto lo conectamos con esto de acá, esto con esto de acá. Va a quedar un poco desprolijo el dibujo, pero no importa. Esto lo conectamos con esto de acá, esto con esto de acá, estos dos vértices con este de acá. La negación de x1 con la negación de x1 y x2 con x2. Bueno, entonces este es el grafo que resulta de la construcción de arriba. Bueno, y ahora lo que vamos a querer es, nosotros queremos devolver un grafo G, este sería el grafo G,
pero además tenemos que poner acá un número, porque lo que nosotros queremos es que si esta fórmula era satisfactible, entonces este grafo tiene un cubrimiento por un cierto número de vértices. Bueno, ¿cuál es ese número? El número que vamos a elegir es L más 2K. Ven que en este caso es 8, porque L es 2 y K es 3, o sea que L más 2K es 2 más 6, que es 8. Está bien, entonces agregamos eso acá como número de vértices para el cubrimiento. Elegimos L más 2K. Bueno, entonces lo que faltaría ahora decir es, para terminar esto, habría que decir que el grafo que uno construyó va a tener un cubrimiento de L más 2K vértices si solo si la fórmula original era satisfactible. Esa es la idea. Bueno, y además una cosa más también que está bueno no olvidar es que otra parte importante de la construcción que hicimos es que todo este algoritmo que dimos para construir el grafo es un algoritmo polinomial, porque fíjense que la cantidad de vértices del grafo que construimos es a lo sumo lineal en el tamaño de la fórmula, ¿está bien? O sea, si la fórmula tenía no sé, n cláusulas o k cláusulas, el grafo va a tener un tamaño que va a ser del orden de la cantidad de cláusulas que tenía la fórmula. ¿Está bien? O sea, no puede ser exponencialmente más grande el grafo. Y el tiempo que tardamos en construir el grafo es básicamente armar todo y conectarlo con aristas. O sea que no, el tiempo que tardamos en construir el grafo es polinomial, mirando la fórmula, aparte de la fórmula. Bueno, entonces lleguemos a lo que falta para terminar. Entonces, para terminar, afirmamos que una cierta fórmula es satisfactible si solo si el grafo G que resulta de la construcción de arriba tiene un cubrimiento por L más 2K vértices. Entonces, como esto es una equivalencia, vamos a tener cuando un sí solo sí, vamos a demostrar las dos implicaciones. Entonces empecemos por allá. O sea, supongamos que phi es satisfactible. Y veamos que el grafo tiene un cubrimiento por L más 2K vértices. Bueno, miremos un poquito el dibujo. Como la fórmula es satisfactible, quiere decir que la fórmula, como la fórmula es satisfactible, quiere decir que existe una asignación que a cada variable de estas de acá arriba le da un valor booleano, tal que el valor que se le da a esas variables hace verdadera la fórmula. Entonces, si supongamos que la asignación elegía que x1 sea verdadera y x2 sea falsa, creo que me voy a copiar este dibujito para abajo, así no empiezo a escribir en lo que ya está escrito acá arriba, no se confunden las cosas. Tenemos algo así, donde además hay aristas que unen todos los triangulitos con sus correspondientes variables. ¿Está bien? Tenemos algo así. Entonces,
de vuelta, como la fórmula es satisfactible, existe una asignación que hace verdaderas a una asignación de variables que hace verdadera la fórmula. Entonces, supongamos que yo elijo los vértices correspondientes a la asignación, o sea, si x1 es verdadera, elijo este vértice, y si x2 es falsa, elijo el vértice que a x2 asociado a la negación de x2. Si x3 es falsa, elijo la negación de x3. Bueno, y así si xl es verdadera, por ejemplo, elijo la afirmación de xl. Entonces, con esta elección de vértices ya cubrí, ya elegí L vértices, y eso cubre todas estos palitos de acá arriba. ¿Está bien? Porque el cubrimiento, recordemos que tiene que cubrir todas las aristas. O sea, todas las aristas tienen que tocar al menos un vértice de los que yo elegí. Entonces acá elegí L vértices y las aristas los cubren. Entonces escribamos eso. Esto todavía no terminó, ¿no? Pero empecemos por ahí. Entonces, supongamos, consideremos una asignación de variables que hace verdadera la fórmula, y elijamos, seleccionemos para el cubrimiento por lo primero L vértices, de tal modo que incluimos xy, o sea, me estoy refiriendo a los palitos de arriba, ¿no? De la parte del grafo que habla de las variables. Escribimos x sub i si xy es verdadera en la asignación, y por otro lado incluimos la negación de xy si xy se hace falsa por la asignación. Entonces, de vuelta, ahí ya elegimos L vértices y cubren todas estas aristas. Ahora, como la asignación de variables hace verdadera la fórmula, en cada uno de estos triangulitos yo voy a tener literales, y por lo menos un literal se tiene que hacer verdadero, porque como la fórmula es una conjunción, es un i de un montón de cosas, este triangulito se tiene que hacer verdadero, está bien, sí, pensando en la fórmula de la que viene, ¿no? Y este triangulito también, y como este triangulito es un o sea, hay una disyunción entre un OR, porque tenemos algo así como A1, O1, C1 para este triangulito. Al menos uno de estos tres se tiene que hacer verdadero. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo elegí x3, la negación de x3, perdón, y acá A1 va a ser el literal, que es la negación de x3, y como x3 es falso, esta variable, este literal, se va a hacer verdadero, y este triangulito eso se va a hacer verdadero. Entonces esta arista va a estar cubierta. ¿Por qué va a estar cubierta? Bueno, porque yo ya elegí x3, ya elegí la negación de x3. Entonces la idea es que de estos triangulitos, todas las aristas que toquen de vuelta, de estos triangulitos siempre va a haber al menos un vértice que se va a hacer verdadero, o sea que ya va a estar cubierto por las aristas que toquen ese vértice, ya van a estar cubiertas por la elección de arriba. ¿Sí? Entonces, de cada triángulo al menos un vértice corresponde a un literal que se hace verdadero.
Entonces ese vértice no lo marcamos, ese vértice no hace falta marcarlo, porque la arista que vaya desde ese vértice hacia arriba ya está cubierta por la elección de la variable que se hacía verdadera, digamos. Entonces a ese vértice no lo elegimos, pero lo que hacemos es seleccionamos para el cubrimiento a los otros dos vértices del triángulo. Los otros dos vértices del triángulo podrían ser falsos. En realidad podría ser que alguno de los dos sea verdadero o que ambos sea verdadero, pero no importa. Lo importante es que en el peor de los casos podrían ser falsos. Entonces lo que hacemos es seleccionamos para el cubrimiento de cada triangulito a los dos que se hacen falsos, o a dos que no sean verdaderos, mejor dicho. A los dos que no necesariamente sean verdaderos, dejando siempre uno verdadero afuera del cubrimiento. No sé, por ejemplo, podemos elegir este y este. Y estos dos, y de acá, qué sé yo, estos dos, por ejemplo. Eso nos da otros L más, perdón, otros 2K vértices. Bien, ahí hay 2K vértices más que también están en el cubrimiento. Bueno, y ahora con estos vértices que elegimos, yo ya digo que eso ya es un cubrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque primero, todos los palitos que hay acá arriba están todos cubiertos, porque de cada palito yo elegí siempre uno de los dos vértices. Después, por otro lado, de los triángulos que hay acá abajo, mirando solo los triángulos, bueno, los triángulos siempre, las tres aristas del triángulo están cubiertas, porque yo elijo dos vértices del triángulo, y si yo tengo un triángulo, siempre eligiendo dos vértices, ya cubro todas las aristas, está bien, porque cubro esta, esta y esta. Bueno, y lo que falta decir, pero eso medio ya lo justificamos, es qué pasa con las aristas que cruzan, o sea, que van desde un triángulo de abajo a una de las rayitas de arriba. Bueno, lo que va a pasar es que para las variables que sean verdaderas, como la variable verdadera ya fue elegida, esa arista va a estar cubierta. Y para las variables que sean falsas, como esta de acá abajo, como esta de acá, esa arista no va a estar elegida arriba, pero sí va a estar conectada con un triángulo, con un vértice de un triángulo que seguro va a estar marcado. ¿Está bien? Porque si un vértice no se hacía verdadero, seguro lo iba a elegir como parte del cubrimiento. Bueno, me gustaría haber podido decir esto de manera mucho más breve, pero no sé cómo hacerlo de manera más breve, perdón si se hizo muy largo, pero creo que se entiende la idea. O espero que se haya entendido la idea, mejor dicho. Bueno, entonces esta elección es un cubrimiento. Por, en total, L más 2K vértices. Bueno, y ahora veamos lo contrario, o sea, porque como queríamos mostrar un sí solo sí, veamos ahora la implicación para el otro lado, que es decir que, suponiendo que el grafo que construimos tiene un cubrimiento por L más 2K vértices, entonces la fórmula phi es satisfactible. Entonces me voy a copiar de nuevo el grafo. Bueno, entonces supongamos ahora que tenemos un cubrimiento por L más 2K vértices. Bueno, acá hay que hacer un poquito el camino inverso. Y creo que más o menos, si entendieron lo anterior, esto se debería entender también. Pero bueno, como yo tengo un cubrimiento que elige L más 2K vértices. Entonces, primero, como es un cubrimiento, de cada par, de cada una de las rayitas de arriba, no sé cómo llamarla, de cada una de los segmentitos de arriba,
que conectan una variable con su negación, seguro tengo que haber elegido al menos una variable. Seguro al menos uno de estos dos vértices está en el cubrimiento. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque si ninguno de estos dos vértices estuvieran en el cubrimiento, querría decir que esta arista no está cubierta. O sea que seguro al menos uno de los dos tengo que haber elegido. Entonces, de los L más 2K vértices del cubrimiento, está por cerrar esto, de los L más 2K vértices del cubrimiento, al menos L son de variables de arriba, ¿no? O sea, eligen vértices, son vértices de esos segmentitos de arriba que corresponden a las variables. Bueno, y ahora de manera similar, entre los K triángulos de abajo, o sea, en cada triángulo yo tengo que marcar por lo menos dos vértices. También análogamente, de cada triángulo, cada uno de los triangulitos de abajo, seguro al menos dos vértices al menos dos de los tres vértices están en el cubrimiento. No, porque uno tiene un triángulo de esta forma. Si uno elige dos vértices, cubre las aristas, pero si uno elige un solo vértice, por ejemplo, no puede, hay una arista que queda descubierta. O si uno elige cero vértices, obviamente quedan las tres descubiertas. Entonces, seguro al menos dos de los tres vértices están en el cubrimiento. Entonces, de los L más 2K vértices del cubrimiento, los restantes 2K vértices corresponden a literales de alguna cláusula, o sea, son de un triangulito. Entonces eso quiere decir que el cubrimiento del grafo efectivamente tiene esta pinta, o sea que quiere decir que de cada segmentito de arriba yo elegí un vértice, y de cada triangulito de abajo yo elegí dos vértices. Ahora, si tomamos la asignación, ahora queremos construir una asignación de variables que haga verdadera la fórmula, ¿no? Entonces tomemos una asignación de variables tal que a la variable x sub i le vamos a dar, estamos haciendo lo inverso de antes, ¿no? Le vamos a dar el valor 1 o el valor 0, dependiendo de si elegimos el vértice x sub i o el de la negación de x sub i. O sea, le vamos a dar el valor 1 si el vértice x i está en el cubrimiento. Y le damos el valor 0 si no, o sea, si el vértice negación de x i está en el cubrimiento. Bueno, y ahora lo único que resta ver es que
em, em, esa elección de variables hace verdadera la fórmula, ¿está bien? Entonces lo que basta ver que si uno considera cada uno de estos triangulitos, seguro al menos uno de los tres literales tiene que ser verdadero, porque al menos hay un triangulito que no está elegido por el cubrimiento, o sea, en este caso este triangulito no está elegido por el cubrimiento. Como no está elegido por el cubrimiento, la arista que sube hacia arriba tiene que estar conectado con un vértice que sí fue elegido arriba, entonces este literal corresponde a una variable a la que se le dio el valor de verdad que hace verdadero a este literal. Entonces esa asignación de variables efectivamente hace verdadera la fórmula. Esa asignación de variables hace verdadera la fórmula. Bueno, y por lo tanto, la fórmula phi es satisfactible. Porque hay una asignación de variables que la hace verdadera. ¿Bien? Bueno, con eso terminamos esta reducción. Y recapitulo un poquito para que se vea de dónde veníamos. Lo que hicimos recién es reducir 3SAT a vertex cover. O sea, transformamos cada fórmula en 3 formas conjuntiva en un grafo y un número tal que el grafo tenía un cubrimiento por vértices. La construcción toma tiempo polinomial. Y como 3SAT ya sabemos que era NP completo, entonces podemos concluir que vertex cover también es un problema NP completo, porque ya habíamos mencionado que era NP. Y eso concluye este teorema, que dice que vertex cover es NP completo.